Hola chicos, bueno, empezamos trabajando ya, ¿vale? Con el cuaderno de tecnología. Entonces, os voy a ir dejando tutoriales, no os preocupéis que no os voy a dejar aquí tirados y que vayáis perdidos y que no os eche un cable. Aquí podéis ver el cuaderno de tecnología, que lo tenéis la mayoría y el que no lo tenga, pues en PDF lo he dejado, con lo cual aquí lo tenéis, ¿eh? Todo el mundo tiene el material al alcance. Entonces, el tema que nos ocupa es el tema de materiales técnicos en tecnología. Entonces, está en la página 24 y lo que quiero que vayáis es leyendo el tema, los apartados y subrayando aquello que consideréis más importante. ¿Vale? Yo ya creo que con un grupo de primero estuve haciéndolo, incluso creo que con un grupo de primero este tema no lo abordamos, pero lo tenemos que abordar, es importante y vamos a empezar todos con este. Entonces, los que ya hayan hecho actividades de este tema, simplemente en la página 28, que es donde empiezan las actividades, hay que pasarlas al ordenador en Writer y enviármelas, convertirlas a PDF y enviármelas. ¿Qué actividades? Pues para esta semana en concreto he planteado 6, solo 6, ¿vale? Os ocupará poco más de 2 páginas, no creo que ocupe más, ¿vale? De la 1 a las 6, ¿vale? Entonces, ir haciendo estas actividades y si tenéis dudas en el foro me vais preguntando. Es un tema muy sencillito que habla, como veis aquí, de las propiedades de los materiales, del tipo de materias que hay, los materiales que hay, las propiedades, en los productos tecnológicos qué tipo de materiales llevan, etcétera. Os estuve enseñando a hacer diagramas de bloque, no sé si os acordáis. En el ordenador podéis también hacer esos tipos de diagramas que se ven aquí. También os enseñaré a hacerlos con el programa de Writer. Os haré un vídeo tutorial para que aprendáis a hacer esto que os estoy enseñando aquí en pantalla vosotros solitos con el programa. No os preocupéis que aquí, vamos, no vais a dejar de aprender. A ver, ¿qué más cosas tenemos aquí? Esta parte no creo que no la vimos. En esta propiedades de la materia este tema, a esta parte no vimos y aquí ya es un poquito más, todavía más detalle de las características de los materiales en cuanto a propiedades que tienen, ¿vale? Tanto sea para la electricidad como para el calor y para la mecánica, que son las 3 áreas más importantes que hay a la hora de hacer un proyecto de un objeto técnico, un sistema técnico o similar, ¿vale? ¿Qué más cosas os quería comentar? Esto en cuanto a las actividades que hay, estas 6, ¿vale? Estas 6. La siguiente actividad, que es referente al proyecto. Todos habéis hecho el proyecto de la estructura, tanto primero A como primero G conmigo. Entonces, os he dejado 2 documentos, uno referente a la lista de piezas y otro al proceso de producción. Y os lo voy a enseñar. Es muy facilito. ¿Vale? Entonces, en cuanto a los proyectos, cuando se hace un proyecto de un objeto técnico o un sistema técnico, siempre lleva acompañado un documento. Y en ese documento es donde viene todo detallado. El proyecto en qué consiste, para qué se va a, a utilizar ese objeto o ese proyecto, cuál es la finalidad, y los planos, por supuesto, que ya os he explicado muchas veces que es el lenguaje de comunicación para construir, y el presupuesto. Pero también incluye todo el material que lleva ese proyecto y cómo se ha de ejecutar ese proyecto. Entonces, aquí os he dejado 2 documentos, que es este de lista en banco de piezas y proceso producción.
Entonces, tanto uno como otro es muy sencillo. Lo que quiero es que los rellenéis. ¿Veis? Podéis acceder y completar tanto uno como otro. El otro es el proceso producción y es muy sencillito. Simplemente es que lo rellenéis, lo guardéis con vuestro nombre y apellidos, el grupo y actividad 1 taller se llamará. La anterior es actividad 1 tema 3, ¿vale? Para que lo pongáis así. Entonces, el primer ejercicio de esta parte que corresponde a la lista de piezas, quiero que me pongáis la pieza. Entonces, ¿qué pieza? ¿Cómo lo vais a hacer? El proyecto que hicisteis era una estructura que era una torre. Entonces, esa torre llevaba varios módulos, uno inferior y otro superior. Y llevaba cada módulo sus piezas. Entonces, quiero que nombréis las piezas. Entonces, le ponéis aquí número 1, ponéis el material que era, pues madera, listón de madera. Y las dimensiones, que os acordáis que había dos, ¿vale? Una era de 11 centímetros, pero no quiero que me pongáis centímetros, acordaros siempre milímetros, 110 milímetros, y el otro, los otros que eran de 12 centímetros, es decir, 120 milímetros, ¿vale? Y la cantidad. Entonces, tenéis que acordaros del cubo, los listones que llevaba, cuántos llevaba de 11 centímetros, cuántos llevaba de 12. Y aquí me lo ponéis. Entonces, ponéis pieza, pues por ejemplo, la 1, la inferior, el cubo inferior. La 2 en ese cubo inferior, bueno, no, el cubo inferior no, quiero que pongáis pieza 1, por ejemplo, cuando construyáis el cuadrado, las de 12 centímetros. Pieza 2, las de 11, que eran para las verticales y para las 4 patas. Y luego la pieza 3 serían las diagonales. Sabéis el material y las dimensiones, no pongáis nada, pero sí la cantidad de que había de diagonales, ¿vale? Pieza 4, el cubo superior, pues es exactamente lo que habéis puesto antes, se repite, ¿vale? Y si alguien ha hecho algo más, pues se pone. Todos sabéis, tenéis que haber hecho una pieza base y una pieza superior. Esa ya cambia. Esa sería, si habíamos hecho 3 y 3, 6, la 7 y la 8. La 7 sería la base. A ver. Vale, chicos, os decía que aquí, y chicas, os decía que aquí quiero que en esta me pongáis la pieza 1, la 2 y la 3, sabiendo que la 1 eran los listones de 120 milímetros, las 2 las de 111 y la 3 las diagonales. Esto está para el módulo inferior. Para el módulo superior se repite y luego acordaros que habían dos piezas. Una es la base, que al final acordamos que era de 160 por 160, si no me acuerdo mal, y la superior que era de 140, o era 180 y 160, creo que al final decidimos, ¿vale? Y con eso ya estaría, esta lista ya estaría, ya no lleva nada más, ¿eh? Luego, la siguiente es el proceso producción. Ahí sí que quiero que os esforcéis más. Tenéis que acordaros de cómo construisteis cada una de las piezas y cómo las montasteis. Y tenéis que poner, pues la pieza 1 se unía con la pieza 2, el proceso era unión mediante silicona y las herramientas que utilizabais. O la pieza 1 se cortaba y era corte, pieza 1, cortar, y utilizabas pues la sierra y la lima, ¿vale? Y así ir redactando, poniendo todo lo que hacíais con las piezas, cortar, unir, eh, alinear, etcétera. Todo lo que fuisteis haciendo en el taller y poniéndolo aquí. Si tenéis alguna duda, ponéis en los foros y yo os podré ir resolviendo. Acordaros que esto tiene que estar lleno, incluso puede que tengáis que poner más. ¿Cómo se ponen más filas aquí? Pues te pones en la fila,
botón derecho del ratón, se despliega esta ventana, insertar, y te vas a poner filas, pues filas debajo, ¿veis? Ya me añade una. ¿Que quiero poner otra? Otra vez, botón derecho del ratón, insertar, filas por debajo, y así voy añadiendo más, ¿vale? Y en principio estas dos actividades, estas dos tablas, que son dos documentos que los tenéis que enviar rellenados, ¿vale? Entonces aquí ponéis actividad 2, actividad 1, taller, lista de piezas, actividad, esta sería proceso producción, y esta actividad 1, taller, lista de piezas, ¿vale? Y la otra que hemos visto, que esta sería la actividad 1 del tema 3, teoría.